El libro de Urantia, dedicado con gratitud y cariño a María Esther Paulo Farías. Infinitas gracias a mi amigo Richard Herman por la revisión y edición impecable de este texto. Documento 40. Los hijos de Dios ascendentes. Como ocurre con muchos de los grupos principales de seres universales, se revelan 7 clases generales de hijos de Dios ascendentes. 1. Mortales fusionados con el Padre. 2. Mortales fusionados con el Hijo. 3. Mortales fusionados con el Espíritu. 4. Serafines secundarios. 5. Hijos materiales ascendentes. 6. Seres intermedios trasladados. 7. Ajustadores personalizados. La historia de estos seres, desde los mortales de bajo origen animal en los mundos evolucionarios hasta los ajustadores personalizados del Padre Universal, presenta un recital glorioso de la abundante dotación de amor divino y condescendencia compasiva en todos los tiempos y en todos los universos de la vasta creación de las deidades del paraíso. Estas presentaciones comenzaron con una descripción de las deidades y de grupo en grupo la narrativa ha descendido la escala universal de seres vivientes hasta alcanzar la orden más baja de vida dotada de potencial de inmortalidad. Ahora he sido enviado desde Salvington, habiendo sido un mortal originado en un mundo evolucionario del espacio, para elaborar y continuar el recital del propósito eterno de los dioses respecto de las órdenes ascendentes de filiación, más particularmente en relación con las criaturas mortales del tiempo y del espacio. Puesto que se dedicará la mayor parte de esta narrativa a la descripción de las 3 órdenes básicas de mortales ascendentes, consideraremos primero las órdenes ascendentes de filiación no mortales, seráfica, adánica, de seres intermedios y de ajustadores. 1. Serafines evolucionarios. Las criaturas mortales de origen animal no son los únicos seres privilegiados que disfrutan de la filiación. Las huestes angelicales también comparten en la oportunidad excelsa de lograr el paraíso. Los serafines guardianes, a través de la experiencia y servicio con los mortales ascendentes del tiempo, también logran el estado de filiación ascendente. Dichos ángeles logran el paraíso a través de Serafington y muchos aún llegan a integrar el cuerpo de la finalidad mortal. Llegar a las alturas excelsas de la filiación con Dios como finalista es un logro magistral para un ángel, un logro que trasciende con mucho vuestro logro de supervivencia eterna a través del plan del Hijo Eterno y la ayuda constante del ajustador residente, pero el serafín guardián y ocasionalmente otros, en efecto, logran tales ascensiones. 2. Los hijos materiales ascendentes. Los hijos materiales de Dios son creados en el universo local juntamente con los Melquisedec y sus asociados, todos ellos clasificados como hijos descendentes. Y en efecto, los Adanes planetarios, los hijos e hijas materiales de los mundos evolucionarios, son hijos descendentes, que bajan a los mundos habitados desde sus esferas de origen, las capitales de los sistemas locales. Cuando un Adán y Eva triunfan plenamente en su misión conjunta planetaria como elevadores biológicos, comparten el destino de los habitantes de su mundo. Cuando dicho mundo se establece en las etapas avanzadas de luz y vida, a estos fieles hijos e hijas materiales les es permitido renunciar a todo deber administrativo planetario y después de ser así liberados de la aventura descendente, se les permite registrarse como hijos materiales perfeccionados en los registros del universo local. Del mismo modo, cuando se demora demasiado la asignación planetaria, los hijos materiales de estado estacionario, los ciudadanos de los sistemas locales,
pueden retirarse de las actividades de sus esferas de estado y similarmente registrarse como hijos materiales perfeccionados. Después de estas formalidades, dichos Adanes y Evas liberados se acreditan como hijos de Dios ascendentes y pueden comenzar inmediatamente el largo viaje a Jabona y al paraíso, comenzando en el punto exacto de su estado presente y logro espiritual en ese momento. Realizan este viaje en compañía de los hijos mortales y otros hijos ascendentes, continuando hasta haber hallado a Dios y haber logrado el cuerpo de la finalidad mortal en el servicio eterno de las deidades del paraíso. 3. Seres intermedios trasladados. Aunque privados de los beneficios inmediatos de los auto-otorgamientos planetarios de los hijos de Dios descendentes, aunque el ascenso al paraíso se demora grandemente, sin embargo, poco después de que un planeta evolucionario ha logrado las épocas intermedias de luz y vida, si no antes, ambos grupos de seres intermedios son liberados del deber planetario. A veces la mayoría de ellos se trasladan, juntamente con sus primos humanos, el día del descenso del templo de luz y la elevación del príncipe planetario a la dignidad de soberano planetario. En el momento en que se les libera del servicio planetario, ambas órdenes se registran en el universo local como hijos ascendentes de Dios e inmediatamente comienzan el largo ascenso al paraíso por los mismos caminos ordenados para la progresión de las razas mortales de los mundos materiales. El grupo primario está destinado a distintos cuerpos de finalistas, pero el grupo secundario, o seres intermedios adánicos, se encamina a las filas del cuerpo mortal de la finalidad. 4. Ajustadores personalizados. Cuando los mortales del tiempo fracasan en lograr la supervivencia eterna de sus almas en asociación planetaria con los dones espirituales del Padre Universal, dicho fracaso no se debe nunca de ninguna manera a negligencia de las obligaciones, ministerio, servicio o devoción por parte del ajustador. En el momento de la muerte mortal, estos monitores abandonados regresan a Divinington y posteriormente, después de la adjudicación del que no sobrevivió, se los puede volver a asignar a los mundos del tiempo y del espacio. A veces, después de servicios repetidos de este tipo o después de alguna experiencia singular, como por ejemplo la de funcionar como ajustador residente de un hijo auto-otorgador encarnado, el Padre Universal personaliza estos eficientes ajustadores. Los ajustadores personalizados son seres de una orden singular e insondable. Originalmente de estado existencial prepersonal, se han convertido en experienciales mediante la participación en la vida y carrera de los mortales humildes de los mundos materiales. Y puesto que la personalidad donada a estos expertos ajustadores del pensamiento se origina y tiene su manantial en el ministerio personal y continuado del Padre Universal de los otorgamientos de la personalidad experiencial a sus criaturas creadas, se clasifican estos ajustadores personalizados como hijos de Dios ascendentes, la más elevada de estas órdenes de filiación. 5. Mortales del tiempo y del espacio. Los mortales representan el último eslabón en la cadena de los seres que se llaman hijos de Dios. El toque personal del Hijo original y eterno llega hacia abajo a través de una serie de personalizaciones cada vez menos divinas y cada vez más humanas hasta llegar a producir un ser muy semejante a vosotros, un ser que podéis ver, oír y tocar. Entonces se os hace espiritualmente conscientes de la gran verdad que vuestra fe puede aferrar, la filiación con el Dios eterno. Del mismo modo, el Espíritu original e infinito, mediante una larga serie de órdenes cada vez menos divinas y cada vez más humanas,
se acerca cada vez más a las criaturas que luchan en los reinos, alcanzando el límite de la expresión en los ángeles, respecto de los cuales fuisteis creados apenas por debajo, quienes personalmente cuidan de vosotros y os guían en el viaje de la vida, de la carrera mortal del tiempo. Dios el Padre no desciende, no puede descender tanto Él mismo como para hacer un contacto personal tan cercano con el número casi ilimitado de criaturas ascendentes a lo largo del universo de los universos. Pero el Padre no está privado de contacto personal con sus criaturas humildes. Vosotros no estáis sin presencia divina. Aunque Dios el Padre no puede estar con vosotros mediante una manifestación directa de la personalidad, está en vosotros y es parte de vosotros en la identidad de los ajustadores del pensamiento residentes, los monitores divinos. Así pues, el Padre, que es quien más lejos está de vosotros en personalidad y en espíritu, se acerca más a vosotros en el circuito de personalidad y en el toque espiritual de la comunión interior con el alma misma de sus hijos e hijas mortales. La identificación con el espíritu constituye el secreto de la supervivencia personal y determina el destino de la ascensión espiritual. Puesto que los ajustadores del pensamiento son los únicos espíritus con potencial de fusión que serán identificados con el hombre durante la vida en la carne, los mortales espaciotemporales se clasifican principalmente de acuerdo con su relación con estos dones divinos, los monitores misteriosos residentes. Esta clasificación es como sigue. 1. Mortales cuyo ajustador reside en forma transitoria o experiencial. 2. Mortales de tipos que no se fusionan con el ajustador. 3. Mortales con potencial de fusión con el ajustador. Serie 1. Mortales cuyo ajustador reside en forma transitoria o experiencial. Esta designación de serie es provisional en todo planeta en evolución, utilizándose durante las etapas primitivas de todos los mundos habitados, excepto aquellos de la segunda serie. Los mortales de la serie 1 habitan los mundos del espacio durante las épocas más tempranas de la evolución de la humanidad y comprenden los tipos más primitivos de mente humana. En muchos mundos, como Urantia preadánica, grandes números de tipos más elevados y más avanzados de hombres primitivos adquieren capacidad de supervivencia, pero fracasan en lograr la fusión con el ajustador. Durante edades tras edades, antes del ascenso del hombre al nivel de la abolición espiritual más elevada, los ajustadores ocupan la mente de estas criaturas luchadoras durante sus cortas vidas en la carne, y en el momento en que dichas criaturas volitivas son habitadas por los ajustadores, comienzan a funcionar los ángeles guardianes de grupo. Aunque estos mortales de la primera serie no cuentan con guardianes personales, tienen custodios de grupo. Un ajustador experiencial permanece con un ser humano primitivo durante su entera vida en la carne. Los ajustadores contribuyen mucho al avance del hombre primitivo, pero no son capaces de formar una unión eterna con dichos mortales. Este ministerio transitorio de los ajustadores cumple dos propósitos. Primero, obtienen una experiencia valiosa y real de la naturaleza y operación del intelecto evolucionario, una experiencia que será inapreciable en relación con los contactos futuros en otros mundos con seres de desarrollo superior. Segundo, la estadía transitoria de los ajustadores contribuye mucho hacia la preparación de los sujetos mortales para una posible fusión subsiguiente con el espíritu. Todas las almas de este tipo que buscan a Dios logran la vida eterna a través del abrazo espiritual del espíritu materno del universo local, tornándose así en mortales ascendentes del régimen del universo local. Muchas personas de Urantia preadánica avanzaron de esta manera a los mundos de estancia de Satania.
Los dioses que ordenaron que el hombre mortal subiera a los niveles más elevados de la inteligencia espiritual a través de largas edades de pruebas y tribulaciones evolucionarias, toman nota de su estado y necesidades en cada etapa de su ascenso, y siempre son divinamente justos y rectos, aún encantadoramente misericordiosos en el juicio final de estos mortales luchadores de los días primitivos de las razas en evolución. Serie 2. Mortales de tipos que no se fusionan con el ajustador. Estos son tipos especializados de seres humanos que no pueden efectuar la unión eterna con sus ajustadores residentes. La clasificación de tipo entre las razas con un cerebro, o 2 o 3, no es un factor en la fusión con el ajustador. Todos estos mortales son semejantes, pero estos tipos que no se fusionan con el ajustador constituyen una orden completamente diferente y marcadamente modificada de criaturas volitivas. Muchos de los seres que no respiran pertenecen a esta serie y existen numerosos otros grupos que ordinariamente no se fusionan con los ajustadores. Como ocurre con la serie número 1, cada miembro de este grupo disfruta del ministerio de un ajustador durante su vida en la carne. Durante la vida temporal, estos ajustadores hacen por sus sujetos en los que residen temporalmente todo lo que se hace en otros mundos donde los mortales tienen potencial de fusión. A los mortales de esta segunda serie frecuentemente los moran ajustadores vírgenes, pero los tipos humanos más elevados están a menudo relacionados con monitores de mayor experiencia. En el plan ascendente para el mejoramiento de las criaturas de origen animal, estos seres disfrutan del mismo servicio devoto de los hijos de Dios que se extiende al tipo de mortales de Urantia. La cooperación seráfica con los ajustadores en los planetas en los que no hay fusión se provee tan plenamente como en los mundos de potencial de fusión. Los guardianes del destino ministran en estas esferas tal como lo hacen en Urantia y funcionan similarmente al tiempo de la supervivencia mortal, en cuyo momento el alma sobreviviente se fusiona con el espíritu. Cuando encontréis a estos tipos mortales modificados en los mundos de estancia, no tendréis dificultad alguna en comunicaros con ellos. Allí hablan el mismo idioma del sistema, pero mediante una técnica modificada. Estos seres son idénticos a vuestra orden de las criaturas en espíritu y manifestaciones de la personalidad, y tan solo difieren en ciertas características físicas y en el hecho de que no se pueden fusionar con los ajustadores del pensamiento. En cuanto a la razón por la cual este tipo de criatura no puede jamás fusionarse con los ajustadores del Padre Universal, no puedo decirlo. Algunos de nosotros nos inclinamos a creer que los portadores de vida, en sus esfuerzos para crear seres capaces de mantener la existencia en un medio ambiente planetario poco común, se enfrentan con la necesidad de hacer modificaciones tan radicales en el plan universal de las criaturas volitivas inteligentes que se vuelve inherentemente imposible realizar la unión permanente con los ajustadores. Frecuentemente nos preguntamos, ¿es esta una parte premeditada o no del plan de ascensión? Pero no hemos encontrado la respuesta. Serie 3. Mortales con potencial de fusión con el ajustador. Todos los mortales fusionados con el Padre son de origen animal, al igual que las razas de Urantia. Comprenden mortales del tipo de un cerebro, 2 cerebros y 3 cerebros con potencial de fusión con el ajustador. Los habitantes de Urantia son del tipo intermedio o de 2 cerebros, siendo de muchas maneras humanamente superiores a los grupos de un cerebro, pero definidamente limitados en comparación con las órdenes de 3 cerebros.
Estos tres grupos de tipo de dote de cerebro físico no son factores en la dotación del ajustador, del servicio seráfico, ni en ninguna otra fase del ministerio espiritual. La diferencia espiritual e intelectual entre los tres tipos de cerebro caracteriza a individuos que por otra parte son totalmente semejantes en dote mental y potencial espiritual, siendo este diferencial mayor en la vida temporal y tendiendo a disminuir en los mundos de estancia a medida que se los atraviesa uno tras otro. A partir de la sede central del sistema en adelante, la progresión de estos tres tipos es la misma y su destino final en el paraíso es idéntico. Las series sin número. Estas narrativas no pueden de ninguna manera comprender todas las variaciones fascinantes de los mundos evolucionarios. Vosotros sabéis que cada 10º mundo es un planeta decimal o experimental, pero nada sabéis de las otras variables que puntualizan la procesión de las esferas evolucionarias de serie. Existen diferencias demasiado numerosas para narrarlas aún entre las órdenes reveladas de criaturas vivientes, así como entre los planetas del mismo grupo. Pero esta presentación aclara las diferencias esenciales en relación con la carrera de ascensión. Y la carrera de ascensión es el factor más importante en toda consideración de los mortales del tiempo y del espacio. En cuanto a las oportunidades de supervivencia mortal, aclaremos para siempre. Todas las almas de toda fase posible de la existencia mortal sobrevivirán, siempre y cuando manifiesten el deseo de cooperar con sus ajustadores residentes y exhiban el impulso de hallar a Dios y de lograr la perfección divina, aunque estos deseos no sean sino primeros destellos de la comprensión primitiva de aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre que nace en el mundo. 6. Los hijos de Dios por la fe. Las razas mortales son los representantes de la orden más baja de creación inteligente y personal. Vosotros los mortales sois divinamente amados y cada uno de vosotros puede elegir aceptar el destino certero de una experiencia gloriosa, pero no sois aún por naturaleza de orden divina, sois completamente mortales. Se os considerará hijos ascendentes en el instante en que ocurra la fusión, pero el estado de los mortales del tiempo y el espacio es el de hijos de fe antes del advenimiento de la amalgama final del alma mortal sobreviviente con algún tipo de espíritu eterno e inmortal. Es un hecho solemne y excelso que estas criaturas tan bajas y materiales como los seres humanos de Urantia son hijos de Dios, hijos por la fe del Altísimo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. A todos los que le recibieron les dio potestad de conocer que son hijos de Dios. Aunque no parecería que fueseis, aún ahora sois los hijos de Dios por la fe, pues no habéis recibido el espíritu del cautiverio para temer nuevamente, sino que habéis recibido el espíritu de la filiación, por el cual exclamáis, Padre nuestro. Dijo el profeta de la antigüedad en nombre del Dios eterno, yo les daré un lugar en mi casa y nombre mejor que el de hijos. Yo les daré un nombre perpetuo que nunca perecerá. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Todos los mundos evolucionarios de habitación mortal albergan estos hijos de Dios por la fe, hijos de la gracia y la misericordia, seres humanos que pertenecen a la familia divina y por lo tanto son llamados hijos de Dios. Los mortales de Urantia tienen derecho a considerarse a sí mismos hijos de Dios porque 1. Vosotros sois hijos de la promesa espiritual, hijos de fe. Vosotros habéis aceptado el estado de filiación. Creéis en la realidad de vuestra filiación y por lo tanto vuestra filiación con Dios
se torna eternamente real. 2. Un hijo creador de Dios se ha vuelto uno de vosotros, es vuestro hermano mayor de hecho, y si en espíritu os volvéis hermanos verdaderamente emparentados con Cristo, el victorioso Micael, entonces en espíritu también debéis ser hijos de ese Padre que vosotros tenéis en común, aun el Padre universal de todos. 3. Sois hijos porque el espíritu de un hijo ha sido derramado sobre vosotros, ha sido libre y certeramente otorgado a todas las razas urantianas. Este espíritu por siempre os atrae hacia el Hijo Divino, que es la fuente, y hacia el Padre Paradisiaco, que es la fuente de ese Hijo Divino. 4. Por su divino libre albedrío, el Padre Universal os ha otorgado vuestra personalidad de criatura. Habéis sido dotados con una medida de esa espontaneidad divina de acción de libre albedrío que Dios comparte con todos aquellos que pueden volverse sus hijos. 5. Dentro de vosotros mora un fragmento del Padre Universal, y por lo tanto, vosotros estáis emparentados con el Padre Divino de todos los hijos de Dios. 7. Los mortales fusionados con el Padre. El envío de los ajustadores, su morar dentro de vosotros, es en efecto uno de los misterios insondables de Dios el Padre. Estos fragmentos de la naturaleza divina del Padre Universal conllevan el potencial de la inmortalidad de las criaturas. Los ajustadores son espíritus inmortales y la unión con ellos confiere vida eterna al alma del mortal fusionado. Vuestras propias razas de mortales sobrevivientes pertenecen a este grupo de hijos ascendentes de Dios. Sois ahora hijos planetarios, criaturas evolucionarias derivadas de las implantaciones de los portadores de vida y modificadas por la infusión de la vida adánica. Apenas si sois hijos ascendentes, pero vosotros sois realmente hijos con potencial de ascensión, aún hasta las más elevadas alturas de gloria y alcance de la divinidad, y vosotros podéis llegar a este estado espiritual de filiación a través de la fe y a través de la cooperación por libre voluntad con las actividades espiritualizantes de los ajustadores residentes. Cuando tú y tu ajustador seáis finalmente y para siempre fusionados, cuando vosotros dos paséis a ser uno, así como en Cristo Micael el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre son uno, entonces de hecho habréis llegado a ser los hijos ascendentes de Dios. Los detalles de la carrera de ministerio del ajustador residente en un planeta probatorio y evolucionario no son parte de mi encargo. La elaboración de esta gran verdad abarca vuestra entera carrera. Incluyo la mención de ciertas funciones de los ajustadores para hacer una afirmación pletórica respecto a los mortales fusionados con el ajustador. Estos fragmentos residentes de Dios están con vuestra orden de seres desde los primeros días de la existencia física a través de la entera carrera ascendente en Nevadon y Orbonton y a través de Jabona y el paraíso mismo. De allí en adelante, en la eterna aventura, este mismo ajustador forma un solo ente con vosotros y de vosotros. Estos son los mortales a quienes ha mandado el Padre Universal. Sed vosotros perfectos, así como yo soy perfecto. El Padre se os ha otorgado a sí mismo. Ha colocado dentro de vosotros su propio espíritu. Por lo tanto, exige perfección última de vosotros. La narrativa del ascenso humano desde las esferas mortales del tiempo hasta los reinos divinos de la eternidad constituye un relato intrigante que no está incluido en mi asignación, pero esta aventura excelsa debe ser el estudio supremo del hombre mortal. La fusión con un fragmento del Padre Universal es equivalente a una ratificación divina del futuro logro del paraíso,
y tales mortales fusionados con el ajustador son la única clase de seres humanos cuya totalidad atraviesa los circuitos de Jabona y encuentra a Dios en el paraíso. Para los mortales fusionados con el ajustador, la carrera del servicio universal está ampliamente abierta. ¿Qué dignidad de destino y gloria de logro aguarda a cada uno de vosotros? ¿Apreciáis verdaderamente todo lo que se ha hecho a vuestro favor? ¿Comprendéis la grandeza de las alturas del logro eterno que se extiende ante vosotros? Aún ante vosotros, quienes ahora marcháis penosamente por el camino humilde de la vida, atravesando vuestro así llamado Valle de Lágrimas. 8. Los mortales fusionados con el Hijo. Aunque prácticamente todos los mortales sobrevivientes están fusionados con su ajustador en uno de los mundos de estancia, o inmediatamente al llegar a las más elevadas esferas morontiales, existen ciertos casos de fusión de morada, de algunos seres que no experimentan esta certidumbre final de la supervivencia hasta que alcanzan los últimos mundos de enseñanza de la sede del universo, y algunos de estos candidatos mortales para la vida interminable fracasan completamente en alcanzar la fusión de identidad con sus fieles ajustadores. Las autoridades de adjudicación han considerado a estos mortales dignos de sobrevivir, inclusive sus ajustadores, volviendo de Divinington, han concordado en su ascensión a los mundos de estancia. Estos seres han ascendido a través de un sistema, una constelación y los mundos de enseñanza del circuito de Salvington, y han disfrutado de las 70 veces 7 oportunidades para la fusión. Sin embargo, han sido incapaces de alcanzar la unión con sus ajustadores. Cuando hay evidencia de que ciertas dificultades de sincronización inhiben la fusión con el Padre, se convocan los árbitros de supervivencia del Hijo Creador. Cuando este tribunal de investigación, sancionada por un representante personal de los ancianos de los días, finalmente determina que en el mortal ascendente no se encuentra causa alguna que le haga culpable y que pudiera impedir la fusión, así lo certifican en los archivos del universo local y transmiten debidamente sus conclusiones a los ancianos de los días. En ese momento, el ajustador residente regresa inmediatamente a Divinington para recibir la confirmación de los monitores personalizados, y en el momento de esta despedida, el mortal morontial se fusiona inmediatamente con un don individualizado del espíritu del Hijo Creador. Así como se comparten las esferas morontiales de Nevadon con los mortales fusionados con el espíritu, del mismo modo, estas criaturas fusionadas con el Hijo comparten el ministerio de Orbonton con sus hermanos fusionados con el ajustador, que están viajando hacia adentro, hacia la distante isla del paraíso. Son verdaderamente vuestros hermanos y disfrutaréis verdaderamente de la asociación con ellos cuando paséis por los mundos de capacitación del superuniverso. Los mortales fusionados con el Hijo no constituyen un grupo numeroso, habiendo menos de 1 millón de ellos en el superuniverso de Orbonton. Aparte del destino de residir en el paraíso, son en todo sentido iguales a sus asociados fusionados con el ajustador. Viajan frecuentemente al paraíso en asignaciones del superuniverso, pero raramente moran allí en forma permanente, estando como clase limitados al superuniverso de su nacimiento. 9. Los mortales fusionados con el espíritu. Los mortales ascendentes fusionados con el espíritu no son personalidades de la tercera fuente. Se les incluye en el circuito de personalidad del Padre, pero se han fusionado con individualizaciones del espíritu premental de la tercera fuente y centro. Tal fusión con el espíritu nunca ocurre durante el transcurso de la vida natural.
tan solo sucede en el momento del despertar mortal a la existencia morontial en los mundos de estancia. En la experiencia de fusión no hay superposición. La criatura volitiva se fusiona con el espíritu o con el hijo o con el padre. Aquellos que se fusionan con el ajustador o con el padre no se fusionan nunca con el espíritu ni con el hijo. El hecho de que estos tipos de criaturas mortales no sean candidatos para la fusión con el ajustador no impide que los ajustadores moren en ellos durante la vida en la carne. Los ajustadores trabajan en la mente de tales seres durante el transcurso de la vida material, pero no pasan nunca a integrarse como uno con las almas de quienes protegen. Durante la estadía temporal, los ajustadores sí forman efectivamente el mismo complemento espiritual de la naturaleza mortal, el alma, que establecen en los candidatos para la fusión con el ajustador. Hasta el momento de la muerte mortal, el trabajo de los ajustadores es totalmente semejante a su función en vuestras propias razas, pero ante la disolución mortal, los ajustadores se despiden eternamente de estos candidatos para la fusión con el espíritu y dirigiéndose directamente a Divinington, la sede de todos los monitores divinos, allí aguardan nuevas asignaciones de su orden. Estos sobrevivientes adormecidos son repersonalizados en los mundos de estancia. El lugar de los ajustadores que se han ido lo ocupa una individualización del espíritu de la ministra divina, la representante del espíritu infinito en el universo local correspondiente. Esta infusión de espíritu constituye a estas criaturas sobrevivientes en mortales fusionados con el espíritu. Tales seres son en todo sentido vuestros iguales en mente y en espíritu, son en realidad vuestros contemporáneos, compartiendo como lo hacen las esferas de estancia y de vida morontial con vuestra orden de candidatos para la fusión y con los que han de ser fusionados con el Hijo. Existe, sin embargo, un detalle en el cual los mortales fusionados con el espíritu difieren de sus hermanos ascendentes. La memoria mortal de la experiencia humana en los mundos materiales de origen sobrevive a la muerte en la carne porque el ajustador residente ha adquirido una contraparte espiritual o transcripción de aquellos acontecimientos de la vida humana que eran de significado espiritual. Pero en los mortales fusionados con el espíritu, no existe tal mecanismo mediante el cual pueda persistir la memoria humana. Las transcripciones de la memoria hechas por el ajustador son completas e intactas, pero estas adquisiciones son posesiones experienciales de los ajustadores que han partido y no están disponibles para las criaturas en las que residieron anteriormente, quienes por lo tanto despiertan en las salas de resurrección de las esferas morontiales de Nevadon como si fueran seres recién creados, criaturas sin conciencia de una existencia previa. Estos hijos del universo local pueden volver a posesionarse de gran parte de su anterior memoria de la experiencia humana a través de las narraciones de los serafines y querubines asociados y mediante la consulta de los registros de la carrera mortal, archivados por los ángeles de registro. Esto pueden hacer con certidumbre indudable porque el alma sobreviviente, de origen experiencial en la vida material y mortal, aunque no tenga memoria de los acontecimientos mortales, posee una reacción residual de reconocimiento experiencial de aquellos acontecimientos no recordados de la experiencia pasada. Cuando a un mortal fusionado con el espíritu se le narran los acontecimientos de su experiencia pasada no recordada, existe una inmediata reacción de reconocimiento experiencial dentro del alma, identidad de dicho sobreviviente, que instantáneamente tiñe el acontecimiento narrado con el color emocional de la realidad y con la calidad intelectual del hecho,
y esta reacción dual constituye la reconstrucción, reconocimiento y validación de una faceta no recordada de la experiencia mortal. Aún para los candidatos para la fusión con el ajustador, tan solo aquellas experiencias humanas que fueron de valor espiritual son posesiones comunes del sobreviviente mortal y del ajustador que retorna y por lo tanto son recordadas inmediatamente después de la supervivencia mortal. En cuanto a aquellos acontecimientos que no fueron de significación espiritual, aún estos candidatos a la fusión con el ajustador deben depender del atributo de la reacción de reconocimiento en el alma sobreviviente. Y puesto que cualquier acontecimiento puede tener una connotación espiritual para un mortal pero no para otro, es posible que un grupo de seres ascendentes contemporáneos del mismo planeta reúnan su bagaje de acontecimientos recordados por el ajustador y de esta manera reconstruyan cualquier experiencia que hayan tenido en común y que fue de valor espiritual para cualquiera de ellos. Aunque comprendemos estas técnicas de reconstrucción de la memoria bastante bien, no captamos la técnica del reconocimiento de la personalidad. Las personalidades, que alguna vez estuvieron asociadas, responden mutuamente en forma totalmente independiente de la operación de la memoria, a pesar de que la memoria misma y las técnicas de su reconstrucción sean necesarias para que esta reacción mutua de las personalidades tenga la plenitud del reconocimiento. Un sobreviviente fusionado con el espíritu también es capaz de aprender mucho sobre la vida que vivió en la carne mediante una visita a su mundo de natividad, posteriormente a la dispensación planetaria en la cual vivió. Estos hijos fusionados con el espíritu pueden disfrutar de estas oportunidades para investigar sus carreras humanas, puesto que en general se confinan al servicio del universo local. No comparten vuestro destino elevado y excelso en el cuerpo paradisíaco de la finalidad. Solo los mortales fusionados con el ajustador u otros seres ascendentes especialmente abrazados entran a formar las filas de aquellos que aguardan la eterna aventura de la deidad. Los mortales fusionados con el espíritu son ciudadanos permanentes de los universos locales. Pueden aspirar al destino paradisíaco, pero no pueden estar seguros de él. En Nevadon, su hogar universal es el octavo grupo de mundos que rodean a Salvington, un cielo de destino de la naturaleza y ubicación muy semejantes al que se visualiza en las tradiciones planetarias de Urantia. 10. Los destinos de los ascendentes. Los mortales fusionados con el espíritu están en general confinados a un universo local. Los sobrevivientes fusionados con el Hijo están restringidos a un superuniverso. Los mortales fusionados con un ajustador están destinados a penetrar el universo de los universos. Los espíritus de fusión mortal siempre ascienden al nivel de origen. Dichas entidades espirituales infaliblemente regresan a la esfera de la fuente primaria. Los mortales fusionados con el espíritu son del universo local. Generalmente no ascienden más allá de los confines de su reino nativo, más allá de los límites de la gama espacial del espíritu que los impregna. Los seres ascendentes fusionados con el Hijo, del mismo modo, se elevan a la fuente de dote espiritual, y como el espíritu de la verdad de un Hijo Creador se centra en la ministra divina asociada, del mismo modo, su espíritu de fusión está fomentado por los espíritus reflexivos de los universos más elevados. Esta relación espiritual entre los niveles local y del superuniverso de Dios, el séptuple, puede ser difícil de explicar, pero no de discernir, estando revelada claramente en aquellos hijos de los espíritus reflexivos, las voces secoráficas de los hijos creadores. El ajustador del pensamiento, que proviene del Padre en el paraíso, no se detiene jamás hasta que el Hijo mortal llegue cara a cara con el Dios eterno.
La misteriosa variable en la técnica asociativa por la cual un ser mortal no puede fusionarse eternamente con el ajustador del pensamiento residente o no lo hace, puede parecer indicar un error en el esquema de ascensión. Superficialmente, la fusión con el Hijo y con el Espíritu parece asemejarse a compensaciones de fallas no explicadas en algún detalle del plan del logro del paraíso. Pero todas estas conclusiones son erróneas. Se nos enseña que todos estos acontecimientos se producen en obediencia a las leyes establecidas de los supremos gobernantes del universo. Hemos analizado este problema y hemos llegado a la conclusión indudable de que llevar a todos los mortales a un destino último en el paraíso sería injusto respecto de los universos espaciotemporales, ya que las cortes de los hijos creadores y de los ancianos de los días dependerían en ese caso totalmente de los servicios de aquellos que están en tránsito hacia reinos más elevados. Y parece ser perfectamente justo que los gobiernos de los universos locales y de los superuniversos sean provistos cada uno de un grupo permanente de ciudadanos ascendentes, que las funciones de estas administraciones se enriquezcan mediante los esfuerzos de ciertos grupos de mortales glorificados de estado permanente, complementos evolucionarios de los abandonteros y de los susatia. Ahora bien, es plenamente obvio que el esquema actual de ascensión provee efectivamente a las administraciones del tiempo y del espacio de tales grupos de criaturas ascendentes, y muchas veces nos hemos preguntado, ¿acaso todo esto representa una parte planificada de los planes omnisapientes de los arquitectos del universo maestro, diseñada para proveer a los hijos creadores y a los ancianos de los días de una población ascendente permanente? Con órdenes evolucionadas de ciudadanía que se volverán cada vez más competentes para llevar adelante los asuntos de estos reinos en las edades universales venideras. El hecho de que los destinos mortales varíen de esta manera no prueba de ninguna manera que uno de ellos sea necesariamente más grande o más pequeño que el otro, sino meramente que difieren. Los seres ascendentes fusionados con el ajustador efectivamente tienen una carrera grande y gloriosa como finalistas, que se extiende ante ellos en el futuro eterno, pero esto no significa que sean preferidos por sobre sus hermanos ascendentes. No existe favoritismo, no hay nada arbitrario en la operación selectiva del plan divino de la supervivencia mortal. Aunque los finalistas fusionados con el ajustador disfrutan obviamente de las más amplias oportunidades de servicio de todos, el logro de este objetivo automáticamente les impide la posibilidad de participar en la lucha de las edades en cualquier universo o superuniverso, a partir desde las épocas más primitivas y menos establecidas hasta las eras posteriores y establecidas de relativo logro de la perfección. Los finalistas adquieren una maravillosa y vasta experiencia de servicio transitorio en los 7 segmentos del gran universo, pero generalmente no adquieren ese conocimiento íntimo de un universo específico que aún ahora caracterizan a los veteranos fusionados con el espíritu del cuerpo nevadónico de lo completo. Estos seres disfrutan de una oportunidad de presenciar la procesión ascendente de las edades planetarias a medida que éstas se desarrollan una por una en 10 millones de mundos habitados. Y en el fiel servicio de estos ciudadanos del universo local, cada experiencia es superimpuesta sobre las experiencias anteriores hasta que la plenitud del tiempo madura esa elevada calidad de sabiduría que se engendra en la experiencia centralizada, sabiduría autoritaria, y esto en sí mismo es un factor vital en la estabilización de cualquier universo local. Tal como ocurre con los que se fusionan con el espíritu, lo mismo sucede con los mortales fusionados con el Hijo que han alcanzado estado residencial en Ubersa.
Algunos de estos seres provienen de las épocas más tempranas en Orbonton y representan un cuerpo de sabiduría que se va acumulando lentamente, con discernimiento cada vez mayor, que está haciendo contribuciones de servicio cada vez más extensas para el bienestar y el establecimiento futuro del séptimo superuniverso. ¿Cuál será el destino último de estas órdenes estacionarias de ciudadanía en el universo local y en el superuniverso? No lo sabemos, pero es muy posible que cuando los finalistas paradisíacos sean pioneros en las fronteras en expansión de la divinidad en los sistemas planetarios del primer nivel espacial exterior, sus hermanos fusionados con el Hijo y con el Espíritu de la lucha evolucionaria ascendente contribuirán aceptablemente al mantenimiento del equilibrio experiencial de los superuniversos perfeccionados, mientras se mantendrán prontos para dar la bienvenida a la corriente de ingreso de peregrinos al paraíso que puedan, en ese día distante, pasar por Orbonton y por sus creaciones hermanas como un vasto torrente de búsqueda espiritual proveniente de estas galaxias actualmente desconocidas y desiertas del espacio exterior. Aunque la mayoría de los que se fusionan con el espíritu sirven permanentemente como ciudadanos de los universos locales, no todos lo hacen. Si alguna fase de su ministerio universal requiriese su presencia personal en el superuniverso, entonces se producirían en estos ciudadanos transformaciones del ser que les permitirían ascender al universo más alto y a la llegada de los guardianes celestiales con órdenes de presentar a estos mortales fusionados con el espíritu ante las cortes de los ancianos de los días. Así ascenderían para no regresar jamás. Se vuelven pupilos del superuniverso, sirviendo como asistentes de los guardianes celestiales y permanentemente, excepto aquellos pocos que a su vez son llamados al servicio del paraíso y de Jabona. Como sus hermanos fusionados con el espíritu, los que se fusionan con el Hijo no atraviesan Jabona ni logran el paraíso, a menos que hayan sufrido ciertas transformaciones modificadoras. Por razones buenas y suficientes, estos cambios se han efectuado en algunos sobrevivientes fusionados con el Hijo, y estos seres se encuentran de vez en cuando en los 7 circuitos del universo central. Así pues, algunos de entre los mortales fusionados con el Hijo o con el Espíritu efectivamente ascienden al paraíso, logran un objetivo de muchas maneras equivalente al que aguarda a los mortales fusionados con el Padre. Los mortales fusionados con el Padre son finalistas potenciales. Su destino es el Padre universal y lo logran, pero dentro de los límites de la edad universal presente, los finalistas como tales no logran su destino. Permanecen siendo criaturas no completadas, espíritus de la sexta etapa, y por lo tanto no activas en los dominios evolucionarios de estado preluz y vida. Cuando la Trinidad abraza a un finalista mortal, se torna un hijo trinidizado, tal como un mensajero poderoso. Entonces ese finalista ha logrado el destino, por lo menos para la presente edad universal. Los mensajeros poderosos y sus semejantes pueden no ser en el sentido exacto espíritus de la séptima etapa, pero además de otras cosas, el abrazo de la Trinidad los dota de todo lo que un finalista alguna vez logrará como espíritu de la séptima etapa. Después de que los mortales fusionados con el Espíritu o con el Hijo son trinidizados, pasan a través de la experiencia en el paraíso con los seres ascendentes fusionados con el Ajustador, siendo idénticos a estos en todos los asuntos que pertenecen a la administración del superuniverso. Estos hijos trinidizados de selección o de logro son, al menos por ahora, criaturas completadas, en contraste con los finalistas, que actualmente son criaturas no completadas. Así pues, en el análisis final, difícilmente sería apropiado utilizar las palabras más grande o menor al comparar los destinos de las órdenes ascendentes de filiación.
Cada hijo de Dios comparte en la paternidad de Dios y Dios ama a cada uno de sus hijos de la misma manera. No hace diferencia de los destinos ascendentes, así como no hace diferencia de las criaturas que logran tales destinos. El Padre ama a cada uno de sus hijos, y ese afecto es nada menos que verdadero, sagrado, divino, ilimitado, eterno y único. Un amor donado a este hijo y a ese hijo, individual, personal y exclusivamente. Y ese amor eclipsa totalmente todos los demás hechos. La filiación es la relación suprema de la criatura con el Creador. Vosotros como mortales podéis ahora reconocer vuestro lugar en la familia de filiación divina y comenzar a sentir la obligación de aprovecharos de las ventajas tan libremente proveídas por el plan del paraíso de supervivencia mortal. Tal plan ha sido tan grandemente enaltecido e iluminado por la experiencia de vida de un hijo autootorgador. Todas las facilidades y todos los poderes han sido provistos para asegurar vuestro logro último del objetivo paradisiaco de perfección divina. Presentado por un mensajero poderoso, temporalmente asignado al personal de Gabriel en Salvington. El libro de Urantia. Documento 41. Los aspectos físicos del universo local. El fenómeno espacial característico que diferencia a una creación local de todas las demás es la presencia del espíritu creativo. Todo Nevadon está impregnado de la presencia espacial de la ministra divina de Salvington, y dicha presencia termina en los límites exteriores de nuestro universo local. Lo que impregna nuestro espíritu materno del universo local es Nevadon. Lo que se extiende más allá de su presencia espacial está fuera de Nevadon, siendo estas las regiones espaciales extra Nevadon del superuniverso de Orbonton, otros universos locales. Aunque la organización administrativa del gran universo revela una división clara entre los gobiernos del universo central, los superuniversos y los universos locales, y aunque estas divisiones tengan paralelos astronómicos en la separación espacial entre Jabona y los 7 superuniversos, no existen líneas claras de demarcación física en las creaciones locales. Aunque los sectores mayores y menores de Orbonton, para nosotros, son claramente distinguibles, no es tan fácil identificar los límites físicos de los universos locales. Esto se debe a que estas creaciones locales están organizadas en cuanto a su administración de acuerdo con ciertos principios creativos que gobiernan la segmentación de la carga total de energía de un superuniverso, mientras que sus componentes físicos, las esferas del espacio, los soles, las islas oscuras, los planetas, etc., se originan principalmente en las nebulosas y éstas hacen su aparición astronómica de acuerdo con ciertos planes precreativos, trascendentales, de los arquitectos del universo maestro. Una o más, aún muchas de estas nebulosas, pueden estar comprendidas dentro del dominio de un universo local, así como Nevadon fue formado físicamente a partir de la progenie estelar y planetaria de Andrónover y de otras nebulosas. Las esferas de Nevadon son de ancestro nebular diverso, pero todas tuvieron cierta uniformidad mínima de movimiento espacial que fue ajustada de esta manera por los esfuerzos inteligentes de los directores del poder con el objeto de producir nuestra agregación presente de cuerpos espaciales que viajan juntos como unidad en las órbitas del superuniverso. Tal es la constitución de la nube estelar local de Nevadon, que hoy en día gira en una órbita cada vez más establecida alrededor del centro sagitario de ese sector menor en Orbonton al cual pertenece nuestra creación local. 1. Los centros de poder nevadónicos.
Las nebulosas espirales y otras, las ruedas matrices de las esferas del espacio, son iniciadas por los organizadores de la fuerza paradisiacos, y después de la evolución nebular de la respuesta a la gravedad, las reemplazan en su función superuniversal los centros de poder y los controladores físicos, que de ahí en adelante toman la plena responsabilidad de la evolución física de las generaciones futuras, de las progenies estelares y planetarias. En el momento de la llegada de nuestro Hijo Creador, se coordinó inmediatamente esta supervisión física del preuniverso de Nevadon con su plan de organización universal. Dentro de los dominios de este Hijo paradisiaco de Dios, los centros supremos de poder y los controladores físicos decanos colaboraron con los supervisores del poder morontial, que aparecieron más tarde, y con otros, para producir el vasto complejo de líneas de comunicación, circuitos de energía y carriles de poder que ligan firmemente los múltiples cuerpos espaciales de Nevadon en una unidad administrativa integrada. 100 centros supremos de poder de la Cuarta Orden están permanentemente asignados a nuestro universo local. Estos seres reciben las líneas de entrada de poder de los centros de Tercer Orden de Ubersa y transmiten los circuitos disminuidos y modificados a los centros de poder de nuestras constelaciones y sistemas. Estos centros de poder en asociación funcionan para producir el sistema viviente de control e igualación que opera para mantener el equilibrio y la distribución de las energías que de otra manera serían fluctuantes y variables. Los centros de poder no se preocupan, sin embargo, por los trastornos transitorios y locales de energía, tales como las manchas solares y los disturbios eléctricos del sistema. La luz y la electricidad no son las energías básicas del espacio, son manifestaciones secundarias y subsidiarias. Los 100 centros del universo local están estacionados en Salvington, donde funcionan en el centro exacto de energía de esa esfera. Las esferas arquitectónicas, tales como Salvington, Edentia y Jerusalén, están iluminadas, calefaccionadas y energizadas por métodos que las hacen totalmente independientes de los soles del espacio. Los centros de poder y los controladores físicos hicieron a pedido, estas esferas que fueron diseñadas para ejercer una influencia poderosa sobre la distribución de la energía. Basando sus actividades en tales puntos focales del control de la energía, los centros de poder, por su presencia viviente, direccionalizan y canalizan las energías físicas del espacio. Y estos circuitos de energía son básicos para todos los fenómenos físico-materiales y morontia espirituales. 10 centros supremos de poder de la Quinta Orden son asignados a cada una de las subdivisiones principales de Nevadon, las 100 constelaciones. En Norlatiadec, vuestra constelación, no se estacionan en la esfera sede central, sino que están ubicados en el centro del enorme sistema estelar que constituye el núcleo físico de la constelación. En Edentia hay 10 controladores mecánicos asociados y 10 frandalanques que están en enlace perfecto y constante con los centros de poder cercanos. Un centro supremo de poder de la Sexta Orden está estacionado en el exacto centro de gravedad de cada sistema local. En el sistema de Satania, el centro de poder asignado ocupa una isla oscura del espacio ubicada en el centro astronómico del sistema. Muchas de estas islas oscuras son vastos dínamos que movilizan y direccionan ciertas energías espaciales, y el centro de poder de Satania utiliza en forma eficaz estas condiciones naturales, cuya masa viviente funciona como un enlace con los centros más elevados, dirigiendo las corrientes de poder más materializadas a los controladores físicos decanos en los planetas evolucionarios del espacio. 2.
Los controladores físicos de Satania. Aunque los controladores físicos decanos sirven con los centros de poder en todo el gran universo, sus funciones en un sistema local, tal como Satania, son más fáciles de comprender. Satania es uno de 100 sistemas locales que forman la organización administrativa de la constelación de Norlatiadec, cuyos vecinos inmediatos son los sistemas de Sanmatia, Asuntia, Porogia, Sortoria, Rantulia y Glantonia. Los sistemas de Norlatiadec difieren en muchos respectos, pero son todos ellos evolucionarios y progresivos, muy semejantes a Satania. Satania misma se compone de más de 7,000 grupos astronómicos o sistemas físicos, muy pocos de los cuales tuvieron un origen similar al de vuestro sistema solar. El centro astronómico de Satania es una enorme isla oscura del espacio que con sus esferas conjuntas está situada no lejos de la sede central del gobierno del sistema. Excepto por la presencia del centro de poder asignado, la supervisión del entero sistema de energía física de Satania está centrado en Jerusalén. Un controlador físico decano, estacionado en esta esfera sede central, funciona en coordinación con el centro de poder del sistema, sirviendo como jefe de enlace de los inspectores de poder estacionados en Jerusalén y funcionando a lo largo y a lo ancho del sistema local. El encircuitamiento y el canalizamiento de la energía están supervisados por 500,000 manipuladores vivientes e inteligentes de la energía que se encuentran por todo Satania. A través de la acción de dichos controladores físicos, los centros de poder supervisores están en control completo y perfecto de la mayoría de las energías básicas del espacio, incluyendo las emanaciones de órbitas altamente recalentadas y de esferas oscuras cargadas de energía. Este grupo de entidades vivas puede movilizar, transformar, transmutar, manipular y transmitir casi todas las energías físicas del espacio organizado. La vida tiene capacidad inherente para la movilización y transmutación de la energía universal. Vosotros estáis familiarizados con la acción de la vida vegetal en la transformación de la energía material de la luz en manifestaciones variadas del reino vegetal. También conocéis algo del método por el cual se puede convertir esta energía vegetativa en los fenómenos de actividades animales, pero no sabéis prácticamente nada de la técnica de los directores de poder y de los controladores físicos que están dotados de la habilidad de movilizar, transformar, direccionar y concentrar las múltiples energías del espacio. A estos seres de los reinos de la energía no les atañe directamente la energía como factor componente de las criaturas vivientes, ni siquiera del dominio de la química fisiológica. Algunas veces les conciernen los preliminares físicos de la vida, con la elaboración de aquellos sistemas de energía que pueden servir como vehículos físicos para las energías vivientes de los organismos materiales elementales. En cierto modo, los controladores físicos están relacionados con las manifestaciones previvientes de la energía material, así como los espíritus ayudantes de la mente lo están con las funciones preespirituales de la mente material. Estas criaturas inteligentes del control del poder y dirección de la energía deben ajustar su técnica en cada esfera de acuerdo con la constitución y la arquitectura físicas de ese planeta. Indefectiblemente, utilizan los cálculos y deducciones de sus respectivos personales de físicos y otros asesores técnicos en lo que se refiere a la influencia local de los soles altamente recalentados y de otros tipos de estrellas supercargadas. También se debe considerar a los enormes gigantes fríos y oscuros del espacio y las nubes enjambrantes de polvo estelar. Todas estas cosas materiales se tienen en cuenta en los problemas prácticos de la manipulación de la energía.
La supervisión de la energía de poder en los mundos habitados evolucionarios es responsabilidad de los controladores físicos decanos. Pero estos seres no son responsables de todos los trastornos energéticos en Urantia. Existe una cantidad de motivos para dichos disturbios, algunos de los cuales están más allá del dominio y control de los custodios físicos. Urantia está ubicada en las líneas de tremendas energías, un pequeño planeta en un circuito de masas enormes, y los controladores locales a veces emplean enormes números de su orden en el esfuerzo por equilibrar estas líneas de energía. Funcionan bastante bien respecto de los circuitos físicos de Satania, pero tienen problemas en aislarse contra las poderosas corrientes de Norlatiadec. 3. Nuestros asociados estelares. Hay más de 2000 soles brillantes que arrojan luz y energía en Satania, y vuestro Sol es un llameante globo normal. De los 30 soles más cercanos al vuestro, solo 3 son más brillantes. Los directores del poder universal inician las corrientes especializadas de energía que funcionan entre cada estrella y sus respectivos sistemas. Estos hornos solares, juntamente con los gigantes oscuros del espacio, sirven a los centros de fuerza y a los controladores físicos como estaciones de paso para la concentración y direccionalización eficaz de los circuitos de energía de las creaciones materiales. Los soles de Nevadon no son distintos de los de otros universos. La composición material de todos los soles, islas oscuras, planetas y satélites, aun los meteoros, es muy idéntica. Estos soles tienen un diámetro medio de alrededor de 1.700.000 kilómetros, siendo el de vuestro propio globo solar ligeramente más corto. La estrella más grande en el universo, la nube estelar Antares, tiene un diámetro 450 veces mayor que el de vuestro Sol y su volumen es 60 millones de veces mayor. Pero hay abundante espacio para albergar a todos estos enormes soles. Tienen tanto espacio comparativamente como el que tendría una docena de naranjas circulando a través del interior de Urantia si el planeta fuera un globo vacío. Cuando una rueda matriz nebular arroja soles demasiado grandes, estos pronto se deshacen o forman estrellas dobles. Todos los soles son en un principio auténticamente gaseosos, aunque más tarde puedan existir transitoriamente en estado semilíquido. Cuando vuestro Sol alcanzó este estado, casi líquido de presión de supergas, no era lo suficientemente grande para partirse en forma ecuatorial, siendo este un tipo de formación de estrellas dobles. Cuando son menos de 1/10 del tamaño de vuestro Sol, estas esferas llameantes se contraen, se condensan y se enfrían rápidamente. Cuando son más de 30 veces su tamaño, más bien 30 veces el contenido bruto de materia real, los soles se dividen rápidamente en dos cuerpos separados, volviéndose centros de nuevos sistemas o bien permaneciendo cada uno dentro de la atracción de la gravedad del otro y girando alrededor de un centro común, como un tipo de estrella doble. La más reciente de las erupciones cósmicas principales en Orbonton fue la extraordinaria explosión estelar doble, la luz de la cual llegó a Urantia en el año 1572. Esta conflagración fue tan intensa que la explosión fue claramente visible a la luz del día. No todas las estrellas son sólidas, pero muchas de las más antiguas lo son. Algunas de las estrellas rojizas, que brillan ligeramente, han adquirido una densidad en el centro de sus enormes masas que podría ser expresada diciendo que 1 centímetro cúbico de dicha estrella, si estuviesen en Urantia, pesaría 176 kilos. La enorme presión, acompañada por pérdida de calor y de energía circulante, ha dado como resultado
un acercamiento cada vez mayor de las órbitas de las unidades materiales básicas que ahora están muy cerca de un estado de condensación electrónica. Este proceso de enfriamiento y contracción puede continuar hasta el punto limitante y crítico de explosión de condensación ultimatónica. La mayor parte de los soles gigantes son relativamente jóvenes. La mayoría de las estrellas enanas, aunque no todas, son antiguas. Las estrellas enanas de choque pueden ser muy jóvenes y pueden brillar con una intensa luz blanca sin haber pasado por una etapa roja inicial de brillo juvenil. Generalmente tanto los soles muy jóvenes como los muy viejos brillan con un brillo rojizo. El brillo amarillento indica juventud moderada o ancianidad próxima, pero la luz blanca brillante significa vida adulta, robusta y prolongada. Aunque los soles adolescentes no pasan por una etapa de pulsación, por lo menos no visiblemente, al mirar al espacio tal vez podáis observar muchas de estas estrellas más jóvenes, cuyas gigantescas olas respiratorias requieren de 2 a 7 días para completar un ciclo. Vuestro propio Sol aún lleva una herencia en disminución de las poderosas exhalaciones de sus días más jóvenes, pero el ritmo se ha prolongado de las anteriores pulsaciones de 3 días y medio a ciclos de manchas solares de 11 años y medio cada uno. Las variables estelares tienen numerosos orígenes. En algunas estrellas dobles, las mareas causadas por las distancias en rápido cambio a medida que los dos cuerpos giran alrededor de sus órbitas también ocasionan fluctuaciones periódicas de la luz. Estas variaciones de la gravedad producen fulgores regulares y recurrentes, del mismo modo que la captación de los meteoros por acrecentamiento de material de energía en la superficie darían como resultado un fulgor de luz comparativamente repentino que velozmente volvería al brillo normal de ese sol. A veces un sol capta una corriente de meteoros en una línea de oposición disminuida a la gravedad y ocasionalmente los choques producen estallidos estelares, pero la mayoría de dichos fenómenos se debe totalmente a las fluctuaciones internas. En un grupo de estrellas variables, el periodo de la fluctuación de la luz es directamente dependiente de la luminosidad y el conocimiento de este hecho permite a los astrónomos utilizar dichos soles como faros universales o puntos de medición precisa para una exploración ulterior de grupos distantes de estrellas. Mediante esta técnica es posible medir las distancias estelares más precisamente, hasta más de 1 millón de años luz. Mejores métodos de medición del espacio y una técnica telescópica perfeccionada revelarán en el futuro más plenamente las 10 grandes divisiones del superuniverso de Orvonton. Vosotros reconoceréis por lo menos 8 de estos inmensos sectores como grupos estelares enormes y relativamente simétricos. 4. La densidad de los soles. La masa de vuestro Sol es ligeramente mayor que la estimación de vuestros físicos, quienes la han calculado como alrededor de 1,8 mil cuadrillones, o 1,8 al exponente 10 de toneladas. Ahora se encuentra más o menos a medio camino entre las estrellas de mayor densidad y las más difusas, teniendo alrededor de 1,5 veces la densidad del agua. Pero vuestro Sol no es ni líquido ni sólido, es gaseoso. Y esto es verdad a pesar de la dificultad de explicar cómo la materia gaseosa puede alcanzar esta densidad y aún densidades mucho mayores. Los estados gaseoso, líquido y sólido son asuntos de relaciones atómico-moleculares, pero la densidad es una relación del espacio y la masa. La densidad varía directamente con la cantidad de masa en el espacio e inversamente con la cantidad de espacio en la masa.
el espacio entre los núcleos centrales de la materia y las partículas que giran alrededor de estos centros, así como también el espacio dentro de estas partículas materiales. Las estrellas que se están enfriando pueden ser físicamente gaseosas y tremendamente densas al mismo tiempo. Vosotros no estáis familiarizados con los supergases solares, pero estas y otras formas poco comunes de la materia explican cómo aún los soles no sólidos pueden alcanzar una densidad igual al hierro, aproximadamente la misma que Urantia, y sin embargo estar en un estado gaseoso altamente recalentado y continuar funcionando como soles. Los átomos en estos supergases densos son excepcionalmente pequeños, contienen pocos electrones. Dichos soles también han perdido en gran parte sus ultimatones libres de almacenamiento de energía. Uno de los soles cercanos a vosotros, que comenzó la vida aproximadamente con la misma masa que el vuestro, se ha contraído actualmente a un tamaño como el de Urantia, habiéndose vuelto 40.000 veces más denso que vuestro Sol. El peso de este sólido gaseoso, caliente-frío, es aproximadamente de 55 kilogramos por centímetro cúbico, y aún este Sol brilla con un brillo leve rojizo, el resplandor senil de un moribundo monarca de luz. La mayoría de estos soles, sin embargo, no son tan densos. Uno de vuestros vecinos más cercanos tiene una densidad exactamente igual a la de vuestra atmósfera a nivel del mar. Si estuvierais en el interior de este sol, no podrías discernir nada, y si lo permitiese la temperatura, podrías penetrar la mayoría de los soles que destellan en el cielo nocturno y no observarías más materia que la que puedes percibir en el aire en una sala de vuestras casas terrestres. El masivo sol de Veluntia, uno de los más grandes en Orvonton, tiene una densidad que tan solo es una milésima parte de la atmósfera de Urantia. Si su composición fuese similar a la de vuestra atmósfera y no estuviese supercalentada, sería tan vacío que los seres humanos se sofocarían rápidamente si estuviesen en él o dentro de él. Otro de los gigantes de Orvonton ahora tiene una temperatura en la superficie aproximadamente de 1600 grados centígrados. Su diámetro es de más de 480 millones de kilómetros. Amplio lugar para acomodar vuestro Sol y la órbita actual de la Tierra. Y sin embargo, a pesar de su enorme tamaño, más de 40 millones de veces el de vuestro Sol, su masa es tan solo 30 veces mayor. Estos enormes soles tienen un reborde de exceso que alcanza casi de uno al otro. 5. La radiación solar. El hecho de que los soles del espacio no son muy densos se comprueba por la corriente constante de energías de luz en escape. Una densidad excesiva retendría la luz por opacidad hasta que la presión de la energía luz alcance el punto de explosión. Hay una tremenda presión de luz o gas dentro de un sol, que es la que hace que éste envíe un rayo tan poderoso de energía como para penetrar el espacio a través de millones y millones de kilómetros para energizar, iluminar y calentar los planetas distantes. 5 metros de densidad de superficie de Urantia prevendrían efectivamente el escape de todos los rayos X y de las energías de luz de un sol hasta el momento en que el aumento de la presión interna de las energías que se acumulan como resultado de la desmembración atómica vencería la gravedad con una tremenda explosión hacia afuera. La luz, en presencia de gases propulsivos, es altamente explosiva cuando se confina a temperaturas altas por paredes opacas de retención. La luz es real. Según valoráis la energía y el poder en vuestro mundo, la luz del sol sería económica aunque costara $2 millones por kilo.
El interior de vuestro Sol es un vasto generador de rayos X. Los soles son sostenidos desde adentro por un bombardeo incesante de estas poderosas emanaciones. Se requieren más de 500.000 de años para que un electrón estimulado por los rayos X se abra camino desde el centro mismo de un Sol promedio hasta la superficie solar, desde la cual comienza su aventura espacial, tal vez para calentar un planeta habitado, o para ser captado por un meteoro, o para participar en el nacimiento de un átomo, o para ser atraído por una isla oscura altamente cargada del espacio, o para encontrar el fin de su vuelo espacial en una caída final a la superficie de un Sol similar al que le diera origen. Los rayos X del interior de un Sol cargan con suficiente energía a los electrones altamente recalentados y agitados como para ser impulsados a través del espacio hasta las distantes esferas de los sistemas remotos, pasando por las muchas influencias obstaculizantes de materia que se le interponen y a pesar de las atracciones divergentes de la gravedad. La gran energía de velocidad requerida para escapar a la aprehensión de la gravedad de un Sol es suficiente para asegurar que el rayo de Sol viajará con velocidad ininterrumpida hasta encontrar considerables masas de materia, en cuyo momento se transforma rápidamente en calor con la liberación de otras energías. La energía, ya sea de luz o de otras formas, en su vuelo a través del espacio se traslada hacia adelante en línea recta. Las auténticas partículas de existencia material atraviesan el espacio como un disparo. Proceden en línea recta e ininterrumpida, excepto cuando reciben el impacto de fuerzas superiores y excepto en cuanto siempre obedecen la atracción de la gravedad lineal sobre la masa material y la presencia de la gravedad circular de la isla del paraíso. Puede parecer que la energía solar es impulsada en ondas, pero eso se debe a la acción de influencias coexistentes y diversas. Una forma dada de energía organizada no procede en ondas, sino en líneas rectas. La presencia de una segunda o tercera forma de energía de fuerza puede ocasionar que la corriente bajo observación parezca viajar en una formación en ondas, así como en una tormenta enceguecedora, acompañada por fuertes vientos, el agua parece a veces caer en forma de cortina o descender en oleadas. Las gotas de lluvia caen en una línea recta de sucesión ininterrumpida, pero la acción del viento es tal como para producir un aspecto visible de cortinas de agua y de oleadas de gotas de lluvia. La acción de ciertas energías secundarias y otras no descubiertas que están presentes en las regiones espaciales de vuestro universo local es tal que las emanaciones de luz solar parecen ejecutar ciertos fenómenos ondulados, así como desintegrarse en porciones infinitesimales de longitud y peso definidos. Desde un punto de vista práctico, eso es exactamente lo que sucede. Difícilmente podéis esperar llegar a una mejor comprensión de la conducta de la luz hasta el momento en que adquiráis un concepto más claro de la interacción e interrelación de las varias fuerzas espaciales y energías solares que operan en las regiones del espacio de Nevadon. Vuestra confusión actual también se debe a vuestra comprensión incompleta de este problema en cuanto se refiere a las actividades interasociadas del control personal y no personal del universo maestro, las presencias, las actuaciones y la coordinación del actor conjunto y del absoluto no cualificado. 6. El calcio, el errante del espacio. Al descifrar los fenómenos del espectro, debe recordarse que el espacio no está vacío, que la luz, al atravesar el espacio, es a veces ligeramente modificada por las varias formas de energía y materia que circulan en todo el espacio organizado.
Algunas de las líneas que indican materia desconocida que aparecen en el espectro de vuestro Sol se deben a las modificaciones de elementos bien conocidos que están flotando por todo el espacio en forma desintegrada, las víctimas atómicas de los feroces encuentros de las batallas elementales solares. El espacio está lleno de estos escombros errantes, especialmente de sodio y calcio. El calcio es, de hecho, el elemento principal de la permeación material del espacio en todo Orvonton. Todo nuestro superuniverso está lleno de piedra altamente pulverizada. La piedra es literalmente la materia básica de construcción de los planetas y las esferas del espacio. La nube cósmica, el gran manto espacial, consiste en su mayor parte en átomos modificados de calcio. El átomo de piedra es uno de los más comunes y persistentes de los elementos. No solamente tolera la ionización solar, la división, sino que persiste en una identidad asociativa aún después de haber sido azotado por los destructivos rayos X y destrozado por las elevadas temperaturas solares. El calcio posee una individualidad y una longevidad que superan todas las formas más comunes de la materia. Tal como lo han sospechado vuestros físicos, estos restos mutilados del calcio solar literalmente cabalgan en los rayos de luz por diversas distancias y de esta manera se facilita enormemente su amplia diseminación por todo el espacio. El átomo de sodio, bajo ciertas modificaciones, también es capaz de locomoción en la luz y en la energía. El logro del calcio es aún más notable, puesto que este elemento tiene una masa que es casi el doble que la del sodio. La permeación local del espacio por parte del calcio se debe al hecho de que escapa de la fotoesfera solar, en forma modificada, cabalgando literalmente los rayos del Sol salientes. De todos los elementos solares, el calcio, a pesar de su masa comparativa, pues contiene 20 electrones giratorios, es el más triunfador en escapar del interior solar hacia los reinos del espacio. Esto explica por qué existe una capa de calcio, una superficie de piedra gaseosa, en el Sol de un espesor de casi 10.000 kilómetros. Y esto a pesar del hecho de que 19 elementos más livianos y numerosos otros más pesados están por debajo de esta capa. El calcio es un elemento activo y versátil en las temperaturas solares. El átomo de piedra tiene 2 electrones ágiles y ligeramente ligados en los 2 circuitos electrónicos exteriores que están muy cerca uno del otro. Prontamente en la lucha atómica, pierde su electrón exterior. En ese momento realiza una acción malabarista magistral con el electrón número 19, de aquí para allá entre el circuito 19 y el circuito 20 de la revolución electrónica. Al empujar de aquí para allá al electrón 19 entre su propia órbita y la de su compañero perdido, más de 25.000 veces por segundo, un átomo de piedra mutilado consigue vencer parcialmente la gravedad y por lo tanto cabalgar con éxito sobre los rayos emergentes de luz y energía, los rayos del Sol, hacia la libertad y la aventura. Este átomo de calcio se mueve hacia afuera mediante saltos alternados de propulsión hacia adelante, aprehendiendo y soltando el rayo de Sol unas 25.000 veces por segundo. La piedra es la más experta en escapar de la prisión solar, y es por esto porque la piedra es el componente principal de los mundos del espacio. La agilidad de este acrobático electrón de calcio se refleja en el hecho de que cuando es arrojado por las fuerzas solares de temperatura y de los rayos X al círculo de la órbita más alta, tan solo permanece en esa órbita por 1/1000 de segundo. Pero antes de que el poder de la gravedad eléctrica del núcleo atómico lo atraiga de vuelta a su vieja órbita, es capaz de completar 1.000.000 de revoluciones alrededor del centro atómico. Vuestro Sol ha perdido una cantidad enorme de su calcio.
habiendo perdido cantidades enormes durante los tiempos de sus erupciones convulsivas en relación con la formación del sistema solar. Mucho del calcio solar está ahora en la superficie más exterior del Sol. Debe recordarse que los análisis del espectro muestran tan solo las composiciones de la superficie del Sol. Por ejemplo, los espectros solares exhiben muchas líneas de hierro, pero el hierro no es el elemento principal del Sol. Este fenómeno se debe casi totalmente a la temperatura actual de la superficie del Sol, un poco menos de 3.300 grados centígrados, siendo esta temperatura muy favorable al registro del espectro del hierro. 7. Las fuentes de la energía solar. La temperatura interior de muchos de los soles, aun el vuestro, es mucho más alta de lo que se cree comúnmente. En el interior de un sol prácticamente no existen átomos enteros, están todos más o menos desintegrados por el bombardeo intenso de los rayos X que es característico a tales temperaturas elevadas. Sean cuales fueran los elementos materiales que puedan aparecer en las capas exteriores de un sol, los que están en el interior se vuelven muy similares por la asociación disociativa de los rayos X destructores. Los rayos X son grandes niveladores de la existencia atómica. La temperatura de la superficie de vuestro Sol es casi 3.300 grados centígrados, pero aumenta rápidamente al penetrar en el interior hasta llegar a una elevación increíble de alrededor de 19.400.000 grados centígrados en las regiones centrales. Todas estas temperaturas se refieren a vuestra escala Celsius. Todos estos fenómenos son indicativos de un enorme gasto de energía y las fuentes de energía solar, enumeradas en orden de importancia, son 1. Aniquilación de los átomos y eventualmente de los electrones. 2. Transmutación de los elementos, incluyendo el grupo radioactivo de energías así liberadas. 3. La acumulación y transmisión de ciertas energías espaciales universales. 4. Materia espacial y meteoros que incesantemente se precipitan en los soles ardientes. 5. La contracción solar. El enfriamiento y contracción consecuente de un sol produce energía y calor a veces mayores que los que son proporcionados por la materia espacial. 6. La acción de la gravedad a altas temperaturas transforma cierto poder circuitizado en energías radioactivas. 7. La luz y otra materia recaptada que son atraídas de vuelta al Sol después de haberlo dejado, juntamente con otras energías que tienen origen extrasolar. Existe un manto regulador de gases calientes, a veces con millones de grados de temperatura, que envuelve los soles y que actúa para estabilizar la pérdida de calor y prevenir de otra manera las fluctuaciones peligrosas de la disipación del calor. Durante la vida activa de un sol, la temperatura interior de 19.400.000 grados Celsius permanece aproximadamente la misma, sin relación alguna con la caída progresiva de la temperatura exterior. Podríais tratar de visualizar 19.400.000 grados Celsius de calor, en asociación con ciertas presiones de la gravedad, como el punto de ebullición electrónico. Bajo dicha presión y a esa temperatura, todos los átomos están degradados y desintegrados en sus componentes electrónicos y otros componentes ancestrales. Aún los electrones y otras asociaciones de ultimatones pueden desintegrarse, pero los soles no son capaces de degradar los ultimatones. Estas temperaturas solares operan para acelerar enormemente los ultimatones y los electrones, por lo menos aquellos que continúan existiendo bajo estas condiciones. Os apercibiréis de lo que significa la temperatura elevada en el sentido de la aceleración de las actividades ultimatónicas y electrónicas cuando consideréis que una gota de agua común contiene más de 1.000 trillones,
1021 de átomos. Esto equivale a la energía de más de 100 caballos de vapor ejercida continuamente durante 2 años. El calor total emitido ahora por el Sol del sistema solar cada segundo es suficiente para hervir toda el agua de todos los océanos de Urantia en tan solo un segundo de tiempo. Solo los soles que funcionan en los canales directos de las corrientes principales de la energía universal pueden brillar por siempre. Dichos hornos solares arden indefinidamente, siendo capaces de reponer sus pérdidas materiales, tomando energía de la fuerza espacial y de otras energías análogas circulantes. Pero las estrellas muy alejadas de estos canales principales de carga están destinadas a sufrir un agotamiento de energía, enfriarse gradualmente y finalmente apagarse. Estos soles muertos o moribundos pueden ser rejuvenecidos por el impacto de un choque o pueden recargarse por ciertas no luminosas islas de energía del espacio o a través de la atracción de la gravedad. Roban a los soles o sistemas más pequeños cercanos. La mayoría de los soles muertos serán revivificados mediante estas u otras técnicas evolucionarias. Los que finalmente no se así recarguen están destinados a sufrir la desintegración por explosión de la masa cuando la condensación gravitacionaria llegue al nivel crítico de la condensación ultimatónica de la presión energética. Dichos soles que desaparecen se convierten de este modo en energía de la forma más rara, admirablemente adaptada a energizar a otros soles más favorablemente ubicados. 8. Las reacciones de la energía solar. En aquellos soles que están dentro del circuito de los canales de energía espacial, se libera la energía solar mediante varias cadenas complejas de reacción nuclear, la más común de las cuales es la reacción de hidrógeno, carbono, helio. En esta metamorfosis, el carbono actúa como catalizador de la energía, puesto que no sufre cambio alguno en este proceso de conversión de hidrógeno en helio. Bajo ciertas condiciones de alta temperatura, el hidrógeno penetra los núcleos del carbono. Puesto que el carbono no puede contener más de 4 de estos protones, cuando se llega a este estado de saturación, comienza a emitir protones tan rápidamente como van llegando los nuevos. En esta reacción, las partículas de hidrógeno entrante salen como átomos de helio. La reducción del contenido de hidrógeno aumenta la luminosidad de un sol. En los soles destinados a apagarse, la cúspide de luminosidad se alcanza en el punto de agotamiento del hidrógeno. Después de este punto, el brillo se mantiene por el proceso resultante de contracción gravitacionaria. A la larga, esa estrella se volverá una así llamada estrella enana blanca, una esfera altamente condensada. En grandes soles, pequeñas nebulosas circulares, cuando se agota el hidrógeno y sobreviene la contracción gravitacionaria, si dicho cuerpo no es suficientemente opaco como para retener la presión interna de apoyo para las regiones gaseosas exteriores, se produce un colapso repentino. Los cambios de gravedad eléctrica dan origen a vastas cantidades de pequeñas partículas sin potencial eléctrico y tales partículas rápidamente escapan del interior solar, desencadenando así la desintegración de un sol gigantesco en unos pocos días. Fue una emigración de estas partículas fugitivas la que ocasionó la desintegración de la nova gigantesca en la nebulosa de Andrómeda hace unos 50 años. Este vasto cuerpo estelar se desintegró en 40 minutos del tiempo de Urantia. Como norma, la vasta expulsión de materia continúa existiendo alrededor del Sol residual en enfriamiento en forma de extensas nubes de gases nebulares.
y esto explica el origen de muchos tipos de nebulosas irregulares, como la nebulosa Cáncer, que se originó hace aproximadamente 900 años y que aún exhibe la esfera matriz como una estrella solitaria cerca del centro de esta masa nebular irregular. 9. La estabilidad de los soles. Los soles más grandes mantienen un control de la gravedad tal sobre sus electrones que la luz escapa solamente con la ayuda de los poderosos rayos X. Estos rayos ayudantes penetran todo el espacio y se involucran en el mantenimiento de las asociaciones básicas ultimatónicas de energía. Las grandes pérdidas de energía en los primeros días de un sol, después de alcanzar su máxima temperatura, hasta 19.400.000 grados Celsius, no se deben tanto al escape de luz como a las pérdidas de ultimatones. Estas energías ultimatónicas escapan hacia el espacio para participar en la aventura de la asociación electrónica y la materialización de la energía como una verdadera explosión de energía durante las épocas adolescentes de los soles. Los átomos y los electrones están sujetos a la gravedad. Los ultimatones no están sujetos a la gravedad local, la interacción de la atracción material, pero son plenamente obedientes a la gravedad absoluta o la del paraíso, a la tendencia, el giro, del círculo universal y eterno del universo de los universos. La energía ultimatónica no obedece a la atracción lineal o directa de la gravedad de las masas materiales cercanas o remotas, sino que siempre gira de acuerdo con el circuito de la gran elipse de la enorme creación. Vuestro propio centro solar irradia anualmente casi 100.000 millones de toneladas de materia real, mientras que los soles gigantescos durante sus primeros años de crecimiento, los primeros 1.000 millones de años, pierden materia a un ritmo prodigioso. La vida de un sol se estabiliza cuando alcanza el máximo de la temperatura interna y las energías subatómicas comienzan a ser liberadas. Es justamente en este punto crítico cuando los soles más grandes tienen pulsaciones convulsivas. La estabilidad del Sol es completamente dependiente del equilibrio entre la gravedad y el calor. Tremendas presiones contrabalanceadas por temperaturas inimaginables. La elasticidad del gas interior de los soles mantiene las capas superpuestas de materiales varios y cuando la gravedad y el calor están en equilibrio, el peso de los materiales exteriores iguala exactamente la presión de la temperatura de los gases subyacentes e interiores. En muchas de las estrellas más jóvenes, la condensación gravitacionaria continuada produce temperaturas internas en constante aumento y a medida que aumenta el calor interior, la presión interior de los rayos X de los vientos del supergas pasa a ser tan grande que, en conexión con el movimiento centrífugo, un sol comienza a arrojar sus capas exteriores hacia el espacio, compensando así la falta de equilibrio entre la gravedad y el calor. Vuestro propio Sol ha alcanzado desde hace mucho tiempo un equilibrio relativo entre sus ciclos de expansión y contracción, aquellas alteraciones que producen las gigantescas pulsaciones de muchas de las estrellas más jóvenes. Vuestro Sol está ahora saliendo de su 6.000 millonésimo año. En el momento presente está funcionando a través del período de economía más grande. Brillará con la eficiencia actual por más de 25.000 millones de años. Probablemente experimentará un periodo de declinación parcialmente eficiente que será tan largo como la combinación de los dos períodos, el de su juventud y el de su funcionamiento estabilizado. 10. El origen de los mundos habitados. Algunas de las estrellas variables en el estado de máxima pulsación o cerca del mismo están a punto de dar origen a sistemas subsidiarios, muchos de los cuales serán finalmente como vuestro propio Sol y sus planetas giratorios.
Vuestro Sol estaba en igual estado de pulsación vigorosa cuando se acercó el masivo sistema de Angona y la superficie exterior del Sol comenzó a expeler verdaderas corrientes, capas continuas de materia. Esto prosiguió con una violencia constantemente en aumento hasta la aposición más cercana, momento en el cual se alcanzaron los límites de la cohesión solar y un vasto pináculo de materia, el ancestro del sistema solar, fue expulsado. En circunstancias similares, la aproximación más cercana del cuerpo de atracción a veces despega planetas enteros, hasta un cuarto o un tercio de un Sol. Estas grandes efusiones forman ciertos tipos peculiares de mundos con nubes, esferas muy parecidas a Júpiter y Saturno. La mayoría de los sistemas solares, sin embargo, tuvieron un origen completamente diferente al vuestro, y esto se aplica también a aquellos que fueron producidos por la técnica de la gravedad mareomotriz. Pero cualquiera que sea la técnica que se aplique para la construcción de mundos, la gravedad siempre produce la creación del tipo de sistema solar, o sea, un sol central o isla oscura, con planetas, satélites, subsatélites y meteoros. Las modalidades de origen, la situación astronómica y el medio ambiente físico determinan al mayor grado los aspectos físicos de los mundos individuales. La edad, el tamaño, la velocidad de las revoluciones y la velocidad a través del espacio son también factores determinantes. Tanto los mundos de contracción gaseosa como los de acrecentamiento sólido están caracterizados por montañas y durante su vida primitiva, si no son demasiado pequeños, por agua y aire. Los mundos que se originan de las divisiones de cuerpos celestes en estado de derretimiento y los mundos que resultan de choques carecen a veces de extensas cadenas montañosas. Durante las primeras épocas de todos estos nuevos mundos son frecuentes los terremotos, y todos ellos se caracterizan por grandes alteraciones físicas. Esto ocurre especialmente en las esferas formadas por contracción de gases, los mundos nacidos de los inmensos anillos nebulares que quedan como secuela de la condensación y contracción prematuras de ciertos soles individuales. Los planetas que tienen un doble origen, como Urantia, pasan por una carrera juvenil menos violenta y tempestuosa. Aún así, vuestro mundo experimentó una fase primitiva de poderosos cataclismos caracterizados por erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones y terribles tormentas. Urantia está comparativamente aislada en las afueras de Satania, vuestro sistema solar, siendo con una excepción el más alejado de Jerusalén, mientras que Satania misma está próxima al sistema más alejado en Norlatiadec, y esta constelación está atravesando ahora el límite exterior de Nevadon. Os contabais verdaderamente entre las más humildes de todas las creaciones, hasta el momento en que el auto-otorgamiento de Micael elevó vuestro planeta a una posición de honor y gran atención universal. A veces el último será el primero, así como verdaderamente el más humilde se torna el más grande. Presentado por un arcángel en colaboración con el jefe de los centros de poder nevadónicos.